nuevamente, amigos, bienvenidos. Vamos a ver ahora, por favor, que nos reporten si ya pudieron ingresar. Habemos, hay 6 conectados, por favor, repórtense, indiquen su nombre, por favor, en el chat, para que lo podamos leer, y vamos a ver si podemos iniciar. Blanco y Pierre, bienvenidos. Decía lo último, no dejan entrar. Muy buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a todos los que se están conectando. Ya, Ok, dice, a mí no me deja entrar. Si no mandas a mí ni me acepta, me aparece el perfil, dice. Volví a mandar el link, que yo creo que eso sería para que les aparezca el link. Sí, me parece. ¿Sí? Sí. Okay, volví a mandar porque dicen que no les aparece. Ajá. Ahí lo mandé nuevamente. Vamos a ver quiénes están conectados. Vamos a revisar. Estuardo está conectado. Ángel León, Estuardo y Neb también lo están viendo. Dice 10 conectados. Por favor, repórtense, por favor, escriban desde dónde nos sintonizan, por favor. Mil disculpas por este inconveniente. Tatiana también lo está viendo, ya me están ahí confirmando. Excelente, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, iniciamos, Blanco y Pierre, mientras en el camino vamos a ir corrigiendo para ver quién no se puede conectar y arreglar este tema. Ok, sí, de acuerdo. Por favor. Claro. Ahí estamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos compañeros? Gracias por conectarse a la 4ª edición de la historia y evolución del rock nacional. Juan Pablo, siempre es un gusto. Blanco, un gusto también poder estar compartiendo panel con tu persona. Y gracias a los compañeros inscritos. Tenemos un poquito de problema para la entrada, pero la estamos corrigiendo. Correcto. Problemas técnicos de última hora que ya se están solucionando. Ok. Bueno, entonces, amigos, Pierre, iniciemos con este pequeño resumen de lo que hemos visto. Yo voy a salir de pantalla unos minutos porque voy a seguir verificando el perfil y se quedan ustedes dos. Yo siempre estoy acá y les dejo los micrófonos, por favor, para que nos apoyen para empezar. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, por acá nos reportan que están en San Juan, Zacatepeques. Gracias Tatiana, muchísimas gracias. Tatiana Maldonado dice, Arch Sagastume, Ciudad de Guatemala, zona 2, Cerrito del Carmen, dicen ahí los compañeros que se están uniendo. Gracias. Qué bueno. Gracias. Blanco, ¿cómo has estado? Pues gracias a Dios, bien, vos en un stand-by de un receso en lo que el bajista ya está a tiro para el próximo concierto que tenemos el 2 de mayo. Entonces ya tenemos ensayo la semana entrante y pues ahí retomando todas las actividades después de la salida del bajista de ya varios años con Guerrero. Excelente, ya volviendo a retomar el camino, ¿verdad? Sí, gracias a quienes se van conectando. Sí, no, yo lo sé que no es fácil. Gracias a los 11 conectados, bueno, 10 conectados, porque también yo estoy viendo la transmisión por acá. Los trucos, para ir viendo quiénes se van conectando, ¿verdad? Muy interesante, creo que estar otra vez como panelistas en este curso. Es un placer y un honor. ¿Por qué? Lo digo de esta forma, porque es la música que amamos. Sí, así se resume porque consecuentemente sea el subgénero que disfrutes dentro del rock y del metal, lleva la línea de sos rockero, ¿sí? Estás metido, sos cómplice de esta hermosa música que hoy por hoy estamos cumpliendo 70 años de historia. Increíble. Como que no dice nada, prácticamente 2 generaciones. Sí. Imagínate esto
cuánta historia, cada década, como decíamos un día en el live de historia de las noches del rock. Cada década fue manifestando algo y el rock estuvo presente, ¿verdad? Como Claro, estandarte a las necesidades de cada década, ¿verdad? de cada Increíble, ¿verdad? generación, Muy de cada increíble. generación, completamente Ca- cada generación tenía necesidades distintas, formas de expresarse distintas, y era lo que representaba en cada una de las generaciones o décadas que al menos a mí me ha tocado vivir casi todas. Excelente, ¿verdad? Y ahí sí que, y estando en escena, Blaco, ¿cuánto tiempo? Wow, estamos Ya como con Guerreros del 87 para acá, Dora 39 Escalante años. se unió a 30 más las bandas anteriores. Agregarle 10, 12 años con Sangre Humana y agregarle unos 5 con La Máquina del Tiempo. Y agregándole cuando eras el espectador. Agregando Oh, cuando sí, era sí, sí. espectador que iba a los festivales. Bueno, no habían conciertos en esa época, no había. Eran kermeses en los Sí, institutos y llegaba para ver cómo era que tocaban, pues, porque no habían escuelas, no había maestros, no había nadie que te enseñara, solo que vos quisieras meter al conservatorio para estudiar guitarra acústica, guitarra clásica. De ahí no, nadie te podía enseñar, nadie quería enseñar tampoco. claro. Yo siento que también, o sea, el rock también ha sido un estandarte que representa rebeldía, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, por ahí creo que en esos 50, 60, que te interesara algo y la gente te podía hasta juzgar, ¿verdad? Decir, este ya va por este camino de decir, a tirar a esos ritmos musicales nuevos, ¿verdad? Que Sí, Guatemala se incluía también dentro. Guatemala sí. iba estando dentro y hablábamos también otro día muy interesante, pues que estas grandes bandas de los 70s, pues habían bandas guatemaltecas que estaban replicándole la música, ¿verdad? Sí, era Que era la forma más lo cercana de usual. ver, ajá, y que era la forma más cercana de poder ver en vivo o escucharla en vivo, Sí, imagínate ¿sí? cuándo iban a venir esas bandas a Guatemala. La única que Sí, vino en 1973 fue Carlos Santana. 1973, Carlos Santana, en Carlos su Santana. apogeo, podemos decir, Fíjate que era un incluye, proceso o un comienzo. de transición, porque era cuando Santana se alejó de todo ese mundo en el que vivía de Destroyer y se metió en la espiritualidad y entonces grabaron el disco Caravanserai. Y ese disco Caravanserai era Claro. muy místico y no reflejaba lo que tocaba Santana, pero ya aquí el público se vio obligado a tocar los temas clásicos porque la gente no estábamos satisfechos, ¿verdad? Pero después de eso vino Christie también de Estados Unidos, aquellos que tocaban Río Amarillo. ¿Quién más te puedo decir que vino en esa época? ¡Wow! Solo ellos, Santana, Christie. Del Un Salvador montón, que y venido venía, Juan Pablo nuevamente. del Salvador que venía Fiebre Amarilla, de ahí nada más. Ahora bien, ahora Sí, bien, claro, claro. vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos vivido en estas 3 temporadas que llevamos en este curso, ¿verdad? Porque hay compañeros nuevos que se han estado integrando. Entonces, empecemos platicando un poquito por allá de los años 50, Pierre y Blanco, 56, 57, cuando este movimiento llamado, no sé, rock and roll o rockabilly empezó a sonar y Guatemala también empezó a moverse el sonido de ese rock and roll. El registro que existe es de 1956, siempre hacemos este refresh, ¿verdad? O esta remembranza cuando aparecen los primeros registros
con aquella película El compás del reloj, donde los jóvenes comienzan a tener esas inquietudes de ver ese ritmo, ¿verdad? Obviamente ver una película, estos movimientos, la juventud, ¿verdad? Yo digo que un tanto inocente ese movimiento, pero a la misma vez iba a ser grandioso, ¿verdad? Iba a evolucionar hasta donde estamos hoy, ¿verdad? Pero también demostraba una rebeldía, ¿verdad? Luego, 1959, aparecen los Cats Black como primera banda de registro. Blacko lo decía al principio de que no habían escenarios como tal, ¿verdad? Había una fiesta de 15 años, existía ese chance de donde les dieran para tocar y oportunidad. Pues aprovechar, ¿verdad? Porque aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Donde verás hacer ciertos institutos públicos que sirvieron también como esos escenarios para que esa juventud salieran de lo que vivían, ¿verdad? Y la gente que se fue conectando, ¿verdad? Que fue lo increíble, ¿verdad? Que se fue conectando hacia todo este movimiento, ¿verdad? Después Blacko, los 60s, como lo comenzamos a ver, con más inquietudes, más ritmos, creo yo, que ya comenzaba a agarrar una forma, ¿verdad? Sí, fíjate que antes de eso, yo que me lo contaba mi papá, era lo que le llamaban el boogie boogie, a finales de los años 40, el boogie boogie. De ahí prácticamente ya tenía una base de rock, ¿ya? Pero la influencia no venía directamente de los Estados Unidos, sino nos venía a nosotros de México. Entonces, rock and roll alrededor del reloj es una copia mexicana de una película norteamericana. Correcto. Entonces, a nosotros siempre nos llegaba la influencia de México, no de los Estados Unidos. En los cines, me contaba mi papá que esa película la estrenaron en los cines, pero la mexicana, no la norteamericana. Yo creo que se vivía un poco el efecto de ese tiempo, perdón, de que estaba la americana, llamémosla así. Y para el resto de Latinoamérica todos veníamos y consumíamos esa versión mexicana. Sí, es que, fíjate, lo que pasaba es que la música, los mexicanos fusilaban la música gringa en versión español. Entonces recuerdo que cuando los grandes éxitos del rock and roll, yo siendo un niño, aparecieron los Teen Tops, cuyo vocalista era Enrique Guzmán. Y él, con los Teen Tops, cantaban el rock de la cárcel, Lucila, Tutti Frutti, y todos los que eran los primeros éxitos del rock and roll los tocaban los Teen Tops. Entonces lo que basaba mucho la música. ¿Perdón? Basaba mucho la música de Little Richard, ¿verdad? Los que mencionabas ahí, Lucía. Sí, entonces, pero lo que más influenció a Guatemala fue el rock ya transformado o fusilado de México para acá. Correcto. Y el proceso era por las disqueras, pues, porque las disqueras traían lo mexicano para distribuir a Centroamérica. Por ejemplo, Pierre mencionó, bueno, han estado mencionando acerca de las películas de ese entonces. Imagínense un dato curioso. Uno de los primeros cines muy conocido en Guatemala es el Cine Lux. Ahí se presentaban. Hay registros de que fue inaugurado por allá por 1935. Y el estilo, bueno, esto no tiene que ver nada de rock, pero era la moda, el estilo de ese entonces. Si usted se da cuenta, querido amigo estudiante, la construcción, o los que son arquitectos, la construcción del Cine Lux es un estilo llamado Art Deco, que estuvo muy de moda en los años 30 y fue una copia de las construcciones de países europeos. Pero regresando al tema, en el Cine Lux se transmitían, se presentaban estas películas. Y como dice Blanco, películas mexicanas, ahí venían a dar los estrenos del momento. Pero en Guatemala ya empezaba a sonar y ya se reunían en las casas. La rebeldía de ese entonces, entre comillas, hacía que una juventud se quisiera expresar.
Básicamente, en ese momento, esa juventud que eran para mí más grandes que yo, pero yo compartía con ellos, yo era un güirito, pero yo siempre me iba a estar donde estaba mi primo, que ya estudiaba medicina, sus compañeros, y algunos de ellos ya eran músicos. Yo miraba que ellos ya trataban de emular lo que venía de México. Entonces empezaron a tocar canciones ya latinizadas, digamos así, hechas por los mexicanos. Correcto. Ya las versiones. Las versiones en español. Sí, versiones en español de los mexicanos. Ahí está, aparecieron los Locos del Ritmo. Pero los Locos del Ritmo y todo este montón de grupos mexicanos solo fusilaban temas norteamericanos o ingleses en algún caso. Por supuesto. Porque a México sí llegaba esa música, aquí casi no llegaba. Por supuesto. Si me lo permiten, Pierre y Blanco, quiero saludar a los amigos que están conectados. Hay mensajes. Por favor, claro. Hay mensajes. Sí. Por ahí dice Aide o Ade, Alice Cabrera, dice: hola, es mi primera vez en este Bienvenida para Alice. Bienvenida. También alguien que nos ha acompañado desde siempre, Dora Escalante, también buenas tardes ahí reportándose. Bienvenida, Dora. También el usuario Argelita, también ahí sintonizando desde la zona 2, que Pierre la mencionó en el Cerrito del Carmen, también Estuardo Porix, Tatiana Maldonado, buenísimo, y muchos más que están conectados, 16, 17 conectados en esta primera clase de la 4ª temporada. Ahora bien, Blanco y Pierre, eran los años finales de los 50, principios de los 60. Ajá. Lastimosamente, registros musicales de esas agrupaciones, porque o eran conjuntos. Conjuntos se les llamaba. Conjuntos se les llamaba en ese entonces. Sí, conjuntos. No hay registro de esa música, Pierre y Blanco. No, de que hayan grabado, no. En esa época, no. No. Recordate, era el acercamiento de lo que podías escuchar en la radio, ver a estos jóvenes que eran virtuosos en ciertos instrumentos y replicando. La música era la forma de ver o percibir que mirabas o estabas en un concierto gracias a estos jóvenes, ¿verdad? Entonces ciertos productores pensaron de que era mejor, que creo que para mí es un gran error, decirte: mira, Juan Pablo, mira, Blanco, lo original que vos podés ser y lo creativo no me interesa. Vos dedicate a tocar covers. Y muchos jóvenes hicieron eso. No se les llamaban covers, fíjate vos. Claro, pero para decirlo más o menos, un tanto explícito, ¿cómo se le llamaba en ese tiempo? Los músicos le llamaban fusiles. Fusiles, bueno. Buen dato. Buen dato, increíble, buen dato. Entonces era como que decirte: mira, Blanco, no me interesa tu creatividad musical ni de compositor, a mí me interesa que vos me estés tocando todo el resto de música. Te voy a poner este cuadro. Ponete, hubiera una kermés o fin de año en el Inca, comercio, en institutos, y la gente quería ir a escuchar lo que ya estaba sonando en radio. No querían escuchar propuestas también nacionales porque no le interesaba a nadie, ni creían que podían existir. Entonces los grupos empezaron a sacar rolas de los mexicanos. De repente, Videca se volvió concesionaria de la música que venía traída de México y empezaron a ingresar discos de grupos norteamericanos a mediados de los 60. Entonces ahí ya fue otro boom. Ya fue otro boom completamente, porque la calidad indiscutible era mejor los originales que escuchar las versiones de los mexicanos. Por supuesto. Claro. Ya escuchabas en sí cómo era en realidad el rock de la cárcel, ¿verdad? Sí, ya como, bueno, sin desmeritar para nada la versión de Enrique Guzmán y los Teen Tops, que de verdad
Enrique Guzmán tenía un vozarrón increíble. Y los TikToks sonaban increíbles, de verdad. Yo el otro día los estuve escuchando y todavía para esa época sonaban muy bien, pero muy bien. Yo hago mi repaso de rockabilly. Perfecto. Un dato curioso, ya que ustedes hablan de Dideka. Dideka, según los registros, nace en Guatemala un 3 de septiembre del año de 1964. Es lo que te digo. Ahí ya se volvió concesionaria, entonces ya traían ellos los discos ya no solo de México, sino ya traían de los Estados Unidos, grabados o reproducidos en Dideka o en México. Claro, wow. Y los escenarios, cafeterías para esos 60, ¿verdad? Estas famosas fuentes de soda y lugares así, pues, que comenzaba el movimiento. Recordemos de que en esa década también era, si venía un tanto de los Teen Tops, también venían aquellos famosos bailes, ¿verdad? De aquel recordado agogó que se le llamó. Pues despuésito, sí. Esa era una influencia americana, definitivamente era una... Bueno, en esa época estuvo el agogó, estuvo el jerk, que eran modas pasajeras, ¿verdad? En modas en las cuales las chavas tenían que usar minifalda, hot pants, sus botas altas, los cuates saqueaban sus chaquetas largas como que fueran pachucos, sus chaquetas largas, gabán, ¿no? Sí, sus gabanes o sacos largos, y ese era el movimiento. Pero yo lo que siento de esa generación antes de los 60 y pico es que era una generación que lo único que les interesaba era divertirse bailando. Correcto. No había una protesta, no había una manifestación cultural, no había nada más que bailar. Eso era todo. Era bailar. Como que conectarse a lo que venía, ¿verdad? A ese nuevo movimiento musical, ¿verdad? Y esa libertad de poder bailar, ¿verdad? Porque para esa década podemos decir que era más bailable, ¿verdad? Que el ritmo era más para que te conectaras y gozaras y tuvieras una rumba, ¿verdad? No. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Yo vi a una cuata en un especial que tenía un reel que está haciendo bailado ese de tap. No sé si has visto eso bailado que se con punta. Correcto. Y tacón. Sí. Correcto. Y ella baila metal, Pantera, System of a Down, Sepultura, y hace los ritmos como que fuera la batería. ¿Ustedes no la han visto? No, ahí nos compartís. Sí. Bueno, hay una recomendación. Hay un colectivo que en TikTok ahí están ahí haciendo su arte, porque al final es un arte. Ahora es un arte, sí. Pero bueno, entonces, regresando a esto, la crisis mundial empezó a agravarse porque ya habían habido la guerra de Corea, que fue en 1950, pero eso no representó absolutamente mayor cosa para la juventud, pues, porque lo que hacían era llevar a los artistas a que se presentaran. Pero a mediados de los 60 surge una guerra importante y eso hizo dar a la sociedad una protesta y unirse en contra de la guerra, que fue la guerra de Vietnam. Entonces ya en ese momento, todos los músicos que salieron venían con el lema en contra de la guerra. Y ahí fue un boom totalmente distinto, que ya no era solo de bailar. Aparecieron los hippies, y los hippies era de paz y amor, nada más, paz y amor. No violencia, cero violencia. Ahí le dio todo un giro, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí le dio un giro total, ¿verdad? Un giro total, ya no era salir a bailar, salir a gozársela, era paz y amor. Identificarse con que el amor y la paz era lo más importante. Bueno, y de ahí ya vienen las sustancias que ya conocemos, la época finales de los 60, principios de los 70, toda esa cultura, porque al final fue una cultura que el guatemalteco adoptó
Y bueno, en los años 70, Black with Pierre también ya el movimiento fue creciendo y también como lo hemos hablado, lastimosamente nuestros países latinoamericanos hemos vivido una época de gobiernos militares. De represión, sí, exacto. De represión. Y ahí es donde la juventud levanta la mano, donde dice, bueno, yo puedo expresarme como, puedo hacer arte, puedo hacer música, puedo ser pintor, puedo ser alguien que escribe. Exacto. Ya se le dio su lugar al arte. Porque eso era una cosa totalmente secundaria. Bueno, actualmente todavía es secundario. Porque si vos decís, ¿a qué te dedicas? Soy músico. Ah, huevón, va. Huevón mantenido y sin ganas de trabajar. No consideran que la música sea un trabajo. Pero ahí ya se le empezaba a dar su lugar al arte. Empezaron a salir grandes escritores. No quiero decir que antes no existieran, ¿verdad? Grandes escritores, grandes pintores, que iban al lado de ese movimiento que representaba ya la rebeldía de la juventud. Y todo aquel que fuera diferente, que manifestaba en algún arte, era reprimido, Black with Pierre. Totalmente, totalmente. Mira, yo era un patoso. Yo me gradué de 17 años, entré de 17 años a la U. Entonces, imagínate yo estando en quinto bachillerato de 16 años. Era un niño, ¿va? Ahora ya los patojos ya tienen 18 cuando están en ese proceso. Yo tenía 16 años, pero yo usaba pantalón de campana. Me dejé el pelo largo en el colegio. Y eso era un problema en el colegio, un colegio católico. Imagínate yo con pelo largo y empezando ya a escuchar rock en mi casa. Yo era un antisocial, un inadaptado, un tonto. Así me miraban los maestros. Fíjate, Pierre, y fíjate, Juan Pablo, y fíjense, audiencia, me miraban como un tonto porque yo no me interactuaba con los demás. Yo prefería estar escuchando música y estudiando yo solo que estar con los cuates que se iban de capiuza y todo eso. No lo hacía yo. Entonces yo prefería oír música. Desde ahí venía la marginación. Y si la policía te miraba con el pelo un poco más largo, te perseguían y te querían rapar. Y por vagancia. Por vagancia. Exacto. Ese era lo que te acusaban, ¿verdad? Por vagancia. Vagancia, sí, vagancia. Y nada que ver, ¿va? Pero yo me recuerdo que varias patojas yo me les acerqué ya teniendo 17 años y con ese mi look así diferente a lo que se miraba aquí. Y por supuesto no me ponían, pero ni siquiera una mirada, así como que ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta oí una cuata que dijo una vez, fíjate bien, que yo ya en los cuates va a decirme, mira, es que vos le llegás a Kea y que vos le llegás, decile. Y sí, dice Juan Mula, le voy a decir, y la cuata me dice, mira, te voy a decir algo. Yo tengo malos gustos, pero no malos ratos. No, malos ratos, pero no malos gustos. Pero no malos gustos, ajá. Imagínate vos, yo así. De una vez bajadito de la moto. Y todo porque era diferente, man. Porque era distinto. Sí. Y ya, me imagino que parte de toda esta consigna que se vivía en ese tiempo, y lo hemos replicado en varias ocasiones, pues, movimiento de masas conectados por un objetivo, y eso es donde ya comenzás a provocar que tus gobiernos, que no son los que muy te quieren, te comiencen a ver mal. Sí, porque ya representas algo. Correcto. Ya estás representando algo y ya te volvés un cierto peligro, ¿verdad? Para la sociedad, porque así lo vendían, ¿verdad? Ya eras aquel piojudo, o al hombre, la policía se le atrevía a decirle, señorita, véngase para acá, ¿verdad? Ajá, sí. Todo lo insultivo que ibas haciendo, ¿verdad? Sí. Típico, pero de repente, como es la historia de la música, ¿verdad? Entonces, empezaron a aparecer grupos en Guatemala que ya sonaban
a lo exterior, ya no de México, que también es exterior, sino ya sonaban a lo norteamericano. Por decirte. El sonido cambió. Cambió completamente el sonido con lo que yo dije, la santísima trinidad del rock. Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Cuando aparecieron esos tres en 1969, ya había aparecido Creedence. Pero sí. Creedence era más country, más digerible, era como un rock and roll más moderno, más movido. Pero cuando salieron estas bandas, eso hizo un boom a nivel mundial. Entonces todas las bandas querían sonar como ellos. Ahí, por supuesto, aparecieron grupos como Grand Funk, etcétera. Y todos los grupos que empezaron a salir de aquí de Guatemala, que no voy a decir que sonaban mal, sonaban casi igual que los discos originales. Dentro de ellos estaba SOS, estaba Plástico Pesado, estaba Apple Pie, estaba Cuerpo y Alma, el Apple Pie, Pastel de Fresa, imagínate, estaba el grupo Machine. Ya todas estas bandas ya sonaban a lo que estaba sonando fuera de Guatemala. Estamos hablando años 69, 70. Exacto. Ahí fue el aparecimiento de estas bandas. Y yo, imagínate en el colegio, que siendo un introvertido, siendo un inadaptado para los del colegio, yo lograba, como buen geminiano, lograba convencer a las autoridades estudiantiles para que contrataran a los grupos que yo les decía, y yo me encargaba de contactarme con los grupos. Así fue como para aniversarios del colegio llevaron a Cuerpo y Alma, llevaron a Plástico Pesado y llevaron al Módulo 5. A toda esta juventud rebelde de esa década, ¿verdad? Es increíble cómo... Sí, después me querían linchar a mí en el colegio también. Recordémonos también de los de Plástico Pesado llevaron su ataúd. Ahí fue donde me surgió a mí la idea del ataúd, ¿va? Solo que dentro del ataúd llevaban otro montón de babosadas que no voy a mencionar, ¿va? Pero era impactante en un aniversario de un colegio católico que tuvieran un ataúd, los cuates de Plástico Pesado ahí, ¿va? Entonces después las autoridades me querían linchar a mí, que de quién había sido la idea idiota de llevar ese grupo, ¿va? Revolucionario como siempre, Blanco. Sí, como siempre. Ahora bien, bueno, en el año 70, el mundo de la música lleva un impacto fuerte, porque se va Janis Joplin, se va Jimi Hendrix, Jim Morrison, estrellas mundiales de la música que marcaron influencia, y eso también pegó en los guatemaltecos, a los seguidores de la música, porque ya había esa espinita del rock. Como decía Blanco, el sonido había cambiado. Y en Guatemala nacieron bandas que dejaron historia, ¿verdad? Que es importante, como Blanco mencionaba. Y les quiero colocar un fragmento de una canción de la banda SOS. Con Ronnie de León. Para que escuchemos. Ronnie de León. Y que escuchemos el sonido para que nuestros amigos, nuestros estudiantes... Me imagino que va a ser Medalla. Correcto. Ese es original de Eric Clapton. Así es. Y después, por favor, ahí nos cuentan la historia. No, pero buenísima versión. Ok, ¿escuchamos? Por favor. Vamos con esto. Adelante. Muy bien. Thinking about the times you drove in my car, thinking that I'm mad just for going too far. Then I think about the love that you left on the table. I told you not to wander around in
Y esto era lo que se escuchaba, Blanco y Pierre, el sonido Sí. de la banda SOS. Por supuesto. Es una excelente interpretación. Y ahora quiero preguntarles a los compañeros inscritos si habían escuchado esta música. Para los nuevos que están en el curso, si habían oído esto. La banda SOS. SOS comandada por Ronnie de León, que en paz descanse. En paz descanse. Entonces necesitamos que nos escriban, que nos comenten Nos si comenten, sí. habían escuchado a la banda SOS, por favor. Ni idea, dice Eduardo Fori. No, me imagino. Ni idea. Yo no había tenido la oportunidad de oírla, dice Tatiana. Ok, gracias. Pues es parte de la historia de evolución, ¿verdad? Cómo iban evolucionando estos sonidos. Sí, no. Increíble. Sonaban increíble, mano. Pues de eso se trata este curso, de aprender, de escuchar y de darle oportunidad a la historia que llegue a cada uno de ustedes, queridos amigos. Qué bonito ese Claro. efecto de flanger Dice- que le pusieron a los tones. Dice por acá Golfo Alfa, muy bueno, primera vez que lo escucho, dice al SOS. Angelita dice, no había escuchado esa banda. Ade dice, wow, ¿de qué me había perdido? Dice. Eduardo Sí. dice, qué buen bajo, dice. Sí, wow, buenísimo, sí, es increíble. riquísimo, riquísimo. Y la voz de Ronnie, qué deliciosa la Fantástico. tesitura de Ronnie. Fíjate que ahí al mismo tiempo salió, creo que no sé si lo tenés a la mano, Apple Pie, Correcto. que tenían un tema, creo que se llama Call You Stuffed Man, en inglés, es original de Grand Funk Railroad. Ellos le pusieron Llámate Hombre. No sé si la tenés ahí a la mano, o cuál tenés de Apple Pie. Correcto, sí la tenemos, Blanco. ¿La escuchamos? Por favor. Seguimos Que disfrutando. miren la diferencia Por favor. de sonido, que miren la diferencia de sonido a lo Eric Clapton, a lo que venía más comercial, pero más fuertecito. Ok, vamos con la melodía de la banda guatemalteca Apple Pie. Ya, Apple Pie. llámate hombre. Call Vamos yourself con- a man. Yeah. Vamos con la música. Fantástico. Buenísimo, buenísimo, Apple Pie, buenísimo. Buenísimo, pues. A lo Grand Funk. A lo los Grand Grand Funk. Funk Railroad, que era original de Grand Funk. Correcto. Y si oí la voz, no tiene nada que envidiar. Sí, está muy bien conectada. Pregunto, ¿ya los habían escuchado a nuestros queridos estudiantes?
escuchemos esta parte. Escuchemos. Qué sonidón, güey. Increíble. Por favor, Pierre, ¿me ayudas con los comentarios? Por favor, tenemos comentarios. Beat de batería no nos había escuchado, dice Eduardo por acá. Eduardo, le vamos a decir. Pues bueno, para continuar platicando, ¿verdad? Imagínate esto, Pierre, imagínatelo, Juan Pablo, y ustedes. Yo un güiro de 16 años que ni me dejaban entrar a las kermeses porque parecía de menos edad. Pero yo tenía que ir a escuchar a Apple Pie, a SOS, a Siglo XX, Cuerpo y Alma, Pastel de Fresa. Yo no me perdía un que me le escapaba a mi papá para irme a ver los conciertos. De lo que todos aprovechaban para ir a echarse sus chelas o sus chencas, yo para ir a ver a estos maestros. Y ahora que los reescucho después de mucho tiempo, solo digo, pues qué nivel el que tenía, mano, qué buen nivel. Aunque fueran con covers o fusiles, estaban pero muy bien. Okay, por ahí o sea que al final del día podemos llegar a decir, Blanco, que fue tu escuela. Estas fueron parte de tus bates. Esa fue mi escuela, sí. Me recuerdo cuando yo vi a Carlitos Kush tocando, que es uno de los grandes bateristas todavía. Yo me le quedaba viendo a él porque tocaba increíble la batería. Yo me le quedaba viendo así. Y él solo miraba a un Easton enfrente del escenario, así, ¿qué patojo que? Y le dije, algún día, le dije, vos me vas a ver a mí ahí arriba. Está bueno, pero en esa parte. Pero sí lo logré. Yo hasta después toqué con la batería de Carlos Kush, que él me la alquilaba, ¿verdad? Wow. Quiero leer un par de comentarios, Pierre, si me lo permiten, Blanco. Dice, tenemos el comentario de Argelita. Dice, creo que me suena haberlos escuchado en un programa llamado Póngase a Tono en Radio Universidad. Lo oye mi mamá, dice, y se ríe ahí Argelita. Sí, pero sin estos no hubiera sido posible todo lo que se escucha ahora. Jamás hubiéramos llegado a lo que se toca ahora si no hubiera sido por estas bases que instalaron estos. Como decir, por ejemplo, había una banda que salió que no era tan buena, tan conocida en Guatemala, que se llamaba La Condenación de Adam Blazing, The Damnation of Adam Blazing, y de ahí sacó un tema Cuerpo y Alma, que la rola se llamaba No Way, y ellos le pusieron Sin Camino, Cuerpo y Alma, y se atrevieron a grabarla. ¡Qué buena rola! Esa la tengo tan presente cuando la tocaron en el colegio, que yo sentía que me iba a desmayar de oírla, porque yo tenía los discos originales, y cuando la escuché dije, no puede ser. Por ahí la tenemos, por ahí viene la canción. Quiero seguir leyendo, si me permiten, Pierre y Blanco y amigos, gracias por estar escribiendo, y nos encanta que nos escriban, que comenten. Los queremos leer, la verdad, de esto se trata, de hacer eso interactivo. Dice Mike Hernández, yeah, dice Mike. También Carlos dice, saludos, escuchando esta versión de SOS con la versión de Beach the Cream. Existe otra canción que es muy buena, dice Carlos. También Alice, vamos a llamar Alice. No, pero qué pieza, dice. Buenísimo, continuamos. Sí, buenísimo. Entonces te digo, ellos marcaron la generación de todas las bandas que surgieron, me revolucionaron la cabeza, me revolucionaron el concepto de lo que escuchaban los jóvenes de esa época, porque había una línea que solo escuchaba otra cosa. Y yo no me perdía de esto, aunque le llamara música popular, pero no era popular, ya era rebelde, ya los músicos llegaban con sus greñas, sus pantalones campana, todos desgarbados, y yo quería pertenecer a ese núcleo, pues, ser integrado dentro de ese núcleo,
sin tocar nada, porque no tocaba ni puertas, ¿no? Pero yo quería estar ahí, ¿va? Claro, y era un movimiento también de que las greñas, los pantalones campana, también atrajo a las autoridades a voltear a ver y a tenerlo siempre en la vista, todo esto, ¿verdad? Dígase lo que pasó en el Bustoquito de los 70, Desde los 70, sí, ya, ahí está. dígase el Platiquemos mejor un poquito ejemplo, de eso. ¿verdad? De que es Pues el movimiento de la juventud. Se había dado el festival de Gusto a nivel global, 3 millones de personas, que por si fuera poco. Año Entonces 69, dijeron en Guatemala, 68. vamos a hacer un Gustoquito. Y lo hicieron. Tuvo consecuencias, sí, sobre todo para los SOS y para Ronnie de León, que los acusaron de un montón de ridiculeces los gobiernos dictatoriales. Los persiguieron, los secuestraron, los torturaron, y todo por llevar la voz de la juventud, por atreverse a congregar a jóvenes que querían pensar, sentir y creer diferente a lo que los gobiernos establecían. ¿En dónde realizaron Totalmente. este concierto, Blanco y Pierre? ¿Dónde fue el concierto? En la... ¿Cómo se llama? Finales de la Avenida de las Américas. En la Avenida de las A Américas. finales de la Avenida. Sí. Por donde estaba finales donde de la existe el monumento al Papa Juan Pablo II. Sí. Correcto, correcto. Y ahí es donde aparecen las famosas perreras, ¿verdad? Que hablábamos. Represión en su estado máximo. Sí, imagínate, represión estúpida, represión por pensar diferente, puchita. Represión por ser diferente. Hay un registro de cuando la policía se lleva a la banda SOS con Ronnie de León. Dice que la policía los interrogó, pero el interrogamiento fue bastante brutal. Sí. Y mal, sí, no se pueden imaginar lo que les hicieron. Y hay registros Terrible. que dicen de que le preguntaban a ellos, ¿ustedes son una banda? ¿Ustedes son una banda? Sí, pero una banda de músicos, no una banda de delincuentes, una banda de no sé qué. Exacto, sí. Somos una banda musical, que representamos el movimiento, representamos a cada joven que quiere expresarse musicalmente. Ahí sí que quedaría We Are American Band. Somos una banda americana. Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema. Ahora otra cosa. Adelante. Fíjate que después de esa represión que fue notoria, todos los músicos tenían miedo. Tenían miedo de que los acusaran de cualquier cosa. Hubo un descenso en el aparecimiento de más bandas porque tenían miedo. Correcto. Ahí es donde entra la represión y la música que ha existido en toda Latinoamérica, en donde existieron gobiernos militares. Sí. Fue parte de la historia. Sí. Yo creo que fue un efecto a nivel Latinoamérica, ¿no? Donde media vez estuviera ese gobierno, disminuía, ¿verdad? Porque España, si te podían decir por cualquier cosa. España también fue víctima de esa represión en el gobierno de Franco, aunque fue anterior, ¿va? Pero esa represión, recordémonos del grupo Los Pasos, no sé si se recuerdan. Aquella canción que decía, ayer tuve un sueño, fue sensacional, todos vivíamos en paz. Nadie pensaba en engañar, solo existía la amistad, nunca he soñado nada igual, creí que había libertad. Y creí amabilidad. Por eso fueron suspendidos y expulsados. No, hombre, ¿qué pasa? Correcto. Por ahí tenemos un comentario. Pierre, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Dice Álvaro, siento que el rock en Guatemala siempre ha tenido un tinte político por su espíritu natural de rebeldía, aunque ahora yo siento que el rockero de antaño ha cambiado su pensamiento. Vamos a ver. Sigue. Y se sitúa más en línea con los derechos. Me quitaron el comentario, no sé. Bueno. Sí, se desapareció. No sé. No sé. Bueno, no sé. Hay un conteo regresivo. Ok, bueno, no sé qué pasaría. Bueno,
Pero sí, interesante el comentario y sí, lastimosamente la ideología ha cambiado, Blanco. La Por ideología supuesto. musical, Es que política. por eso íbamos hablando de que estamos en los años 70. Allí había una idiosincrasia de la juventud, pero a las siguientes generaciones ya no lo representaba ese movimiento, ya no lo representaba esa música, era otra generación de güiros que crecieron teniendo 8 años, ahí ya tenían 18, 17, ya era otras sus necesidades y otras sus visiones. Entonces aparecieron otro sector de música. Solo una previa. Salió números en conteo al revés y ya salió el live. ¿Ah? Estamos en vivo todavía, estamos en vivo. Ya no, pero ya no se ve. Ahorita voy a reingresar o no sé si me sacó. Por favor, a los amigos que comenten, por favor, si seguimos en vivo, si seguimos en el aire, por favor. Yo estoy en otro móvil, pero no me aparece que el conteo que indicas. Aquí está. Aquí está. ¿Seguimos? Sí, es que a mí me salió cuenta regresiva. Y, 3, 2, 1, fuego. Y con eso mejor vamos a escuchar. Es que vos tenés, fíjate, es que vos tenés el problema de que tenés el teléfono de Misión Imposible. Están en el aire, maestro. Va, perfecto, Gracias, perfecto, porque gracias. sí nos quitaron este comentario que teníamos, ya no lo veo. Sí, tampoco. Bueno, yo no miro. Yo los veo bien y escucho muy bien. Gracias, Tatiana. Perfecto. Gracias, Golfo Alfa. Ok, sí, Juan Pablo, ibas Bajo a esta decir algo. pausa. Adelante, Pierre. Adelante, Juan Pablo. Adelante, Ok, Juan bueno. Pablo. Les iba a comentar que vamos a seguir escuchando un poco ese sonido setentero. Y nos quedamos, porque de los 70 hay que hablar un montón. Ah, sí. Igual quiero hacer este comentario porque yo he platicado con muchos jóvenes que cuando te dicen señor, ya es una señal que ya te miran como alguien mayor. El tiempo pasa, ya sabes lo demás. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y un chico me dice, don Juan Pablo, el rock en Guatemala inicia en los 90s. No. No. Y por eso estamos acá para contar esa historia. Qué mejor que Blanco, que vivió esa época, Sí. ¿verdad? Que en carne viva, en carne propia, conviviste, conociste a muchos músicos de antaño, que ahora ya algunos ya no existen. Ya, la mayoría ya están fuera de este mundo. Ya están con complicaciones de salud. Pero vamos a escuchar el tema de Cuerpo y Alma. Oh, no way. Sin camino. Vamos con el tema. Vamos. Buenísima. Que en paz descanse Maco Luna también. Maco Luna, correcto. Y por favor nos En comentan paz descanse. si ya lo habían escuchado, por favor. Vamos con Cuerpo y Alma. No hay forma de encontrarnos. No hay forma de unirnos. Juntos lo lograremos.
escuchen eso, por Dios. La psicodelia presente. Psicodelia pura. Cuerpo y alma. Sí. Pues bueno, continuando con un poco más de la historia, ¿verdad? Esa pausa que hace el rock a raíz de todos estos problemas de que los músicos ya no querían no grabar, sino presentarse o hacer una banda, ¿verdad? Por los miedos, están los registros de que ciertos pues huyen del país, ¿verdad? Por las persecuciones tontas que hasta ahí que estuvieron, ¿verdad? Y es donde muchos, creo que aparece una banda que en cierta forma muchos piensan que de ahí parte el rock, ¿verdad? Pero tal vez es porque venían de un gran silencio dentro de la escena, que es Alush Nawal, ¿verdad? Y comienza a dar esos tanes. Pero Alush viene ¿Sí? desde el 79, Pierre. Va, por eso, entre esos finales de los 70s que hubo una pausa, que era lo que decía Blacko, que ya no hay un tanto de registro de más bandas ni presentaciones, porque estaba esa persecución, ¿verdad? Sí. Podemos hablar de esa línea viene Alush Nawal, pero en todo caso, el metal ya comenzaba a tener forma, ¿verdad? Y comenzaba esa inquietud, ¿verdad? Que era la parte de todo esto, ¿verdad? Exacto. Esas inquietudes ahí con Blacko ya lo ponemos en escena, dejó de ser espectador, ¿verdad? Sí, dejé de ser espectador. Fíjate que Alush Nawal pues fue una banda privilegiada en el sentido de que todos venían de hijos de papi y mami, tenían recursos, apoyo de logística, empezaron a hacer sus conciertos en Café Teatro, se llamaba. Entonces empezaron a trabajar, porque nada se les dio de gratis. Empezaron a trabajar y fueron jalando público y empezaron a meter sus temas, porque ellos tocaban música de Kansas, aquí de Carry On, tocaban música secular también, música así, covers, pero empezaron a meter sus primeros temas y a que su público, el público de ellos, conociera el estilo de Alush Nawal. Así fue como empezó Alush Nawal y se les abrieron las puertas para grabar en Dideca. Correcto. Entonces, Dideca los distribuyó a nivel centroamericano y México. Entonces podemos decir que era la banda con la que empezó, pero no es así, porque al lado de ellos había otra banda que estaba trabajando al mismo nivel, solo que con una línea un poco más fuerte de lo que hacía Alush Nawal, y era la banda Sangre Humana, donde yo la formé. Claro. Entonces, con Sangre Humana, nosotros nos presentábamos en los mismos lugares donde se presentaba Alush Nawal, con la diferencia que nosotros no éramos hijos de papi y mami, y teníamos que ganarnos todo, yo siendo un estudiante de medicina, para poder participar y no grabar, sino tocar y abrirnos campo también. Wow. Exacto. ¿Qué opinan si miramos un fragmento musical de Sangre Humana? ¿No? Y Blacko nos va a ir compartiendo. Solo una pregunta por ahí, Blacko. Guatemala estaba preparado para recibir esa parte de un heavy metal, un sonido más distinto dentro de la escena. Fíjate que no, te voy a explicar por qué. A mí se me dio la oportunidad, yo no soy locutor ni estudié locución, nunca en mi vida, pero se me dio la oportunidad, por ser metido, como siempre, chute, de abrir un programa en una radio de AM, La Voz del Hogar. Entonces, ese programa, el que estaba de consolero, que manejaba la consola, Óscar Ocampo, que en paz descanse, tenía muchos amigos en Europa y le mandaran música que aquí no se conocía.
Entonces, en esa radio, yo escuché por primera vez rock en tu idioma, pero no el rock que se escuchaba de los años anteriores, sino escuché a Panzer, Leño, New, Ángel del Infierno, Barón Rojo, La Polla Records, y al mismo tiempo logré conocer y metimos en programación a Bathory, el Layer, Venom, y entonces, Algo que no se oía en que Guatemala no se en esa oye época. en ninguna radio ni en ningún lugar en Guatemala. Fuimos los primeros que dimos a conocer el metal como tal en Guatemala. Entonces, lógicamente, yo quería sonar, no así porque era metal a lo Tortrix, ¿va? Pero con los recursos que teníamos, porque no nos contrató una casa disquera, tratamos de meternos en Direca, nos mandaron a la chingada. Entonces, nosotros pagamos en un estudio de Luis Blanco para grabar 2 temas. Y esos 2 temas los llevamos y pagamos por el prensaje a Dideca. Entonces, si ustedes ven el disco de 45 revoluciones que sacamos, decía Dideca, pero no porque ellos nos hubieran patrocinado, sino porque pagamos por el prensaje de ese material. Ahora bien, y aclaro esto porque mucha gente piensa que el tema que vas a poner, me imagino que es Visión Satánica, todos nos atribuyeron que éramos los pioneros del black metal, pero no es así. Simplemente, si ustedes analizan la letra algún día, y que se los voy a dejar de tarea, ¿qué quiero yo decir con esa letra de Visión Satánica? Esa es mi parte de la tarea que les dejo. ¿Qué quiere decir la letra de Visión Satánica? ¿Por qué nos encapsularon dentro de lo que nosotros no éramos o yo no era? Perfecto. Blanco, ¿cuál es la canción del video que fue grabado cuando están en la calle caminando? Es Corriendo y Saltando, ¿verdad? Esa es Corriendo y Saltando, esa no. Esa fue grabada en otro estudio y esa no se sacó disco. Ok. ¿Y la que van caminando en la calle es Visión Satánica? ¿O no, Visión Satánica solo aparece en los mismos esquemas de esos discos que has puesto ahí. Ok. Yo les iba a poner el video donde la canción de Corriendo y Saltando. Esa fue después, puedes ponerla también, sí, puedes ponerla con gusto. Por el tema del video. Que ya mis locuras de quererme sentir vampiro, ¿ah? Sí. Entonces, vamos a ver un fragmento de este video musical. ¿De qué año es esto, Blanco? Wow, en el 80 y algo. Ok, nos saltamos un poquito, pero es parte de la historia. Ok. Por favor, Blanco, presenta el video musical. Sangre Humana, Corriendo y Saltando. Ok, vamos a disfrutar y por favor nos comenten. Danza del centro de la ciudad. Muy bien, juventud, han escuchado ustedes al director del grupo Sangre Humana, que va a tener mucha aceptación aquí, porque Guatemala también tiene su grupo rock. Después de unos comerciales, escucharemos y veremos al grupo rock Sangre Humana. La canción Corriendo y Saltando de Sangre Humana. Ahí está Paquito Salay, guitarrista de Stagnum Regnum. Guitarrista adelantado a su época también. Correcto, Blanco.
Pregunto a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, si habían escuchado la banda guatemalteca Sangre Humana. Preguntan por acá de qué año aproximadamente es la rola. 84, 85. 84 y 85. Algo diferente para la época, Blanco, en Guatemala. Totalmente. Creía que estábamos locos, ¿va? Y Paquito Salay, que tenía un sonido así a lo Tommy Ayomi cuando soleaba, muy bueno. ¿Podemos decir que es la primera banda de heavy metal en Guatemala, Blanco? Yo diría que sí. Sí, no hay un registro como tal. Durante Hay muchos años no nos reconocieron que hubiéramos hecho nada, pero gracias a los verdaderos investigadores sí reconocen que somos la primera banda de metal que salió en Guatemala. Y eso fue grabado, imagínate, eso fue grabado con las cámaras del profesor Rubén Alfonso Ramírez del Colegio Mente Sana. Un hombre con una mentalidad tan abierta que a pesar de vernos en nuestras fachas y todo, dijo, me gusta, es original. Fantástico. Creyó en ustedes. Sí, creyó en nosotros. Que Qué paz buenísimo. descanse. Y sí, Pues bueno, paz descanse. De esto se trata, amigos estudiantes, este curso. Estamos haciendo un pequeño resumen de estas 4 temporadas en donde hemos abordado géneros del rock en Guatemala, como el alternativo, como el metal, el doom metal. ¿Qué otros estilos hemos manejado en los cursos, Pierre y Blanco? Thrash, speed, power. Sí, Hard rock, metal. power, metal. Entonces, Sí. de eso se trata, de aprender, de tener esa amplitud musical en el oído, de no encasillarnos. A mí me gusta el alternativo, a Pierre le gusta otro estilo, Blanco es heavy metal, no sé. Pero bueno. Fíjate que yo tengo una anécdota. Una vez estábamos tocando en una discoteca que se llama Déjà Vu y llegaron los de Alush Nahual y Ramferí Aguilar se le quedó viendo a Paco Salay y le dijo, ¿vos de dónde saliste? Después de que escuchó a Paquito. Wow. Por ahí tenemos un comentario, no sé si lo tienes a la vista, Pierre. No lo tengo. Ok, vamos a leer. Dice Miguel. Qué bueno, Miguel, que se pudo conectar ahí, que ahí estaba ahí. Perdón ahí por las complicaciones, pero bueno. Miguel dice, los riffs son bastantes de Black Sabbath, Black Sabbath, dice. Y sí. ese tono con una guitarra de single coins es de admirar, dice el riff. Gracias. Sí, la verdad, Paquito sonaba como Black Sabbath a título. Y Black Sabbath son los padres del heavy metal, ¿va? Exacto. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pues bueno. Y nosotros lo marcamos ya más en esa rola de Visión Satánica, que no sé si la conseguiste al fin. Bien, la tengo. Entonces, ahí lo marcamos más, ya un sonido un poco más fuerte de lo que hicimos en Corriendo y Saltando. Okay. Y esa es la tarea, investiguen esa letra y qué es lo que dice. Buenísimo. Vamos a ver, nos quedan 15 minutos de clase, amigos. Vamos a buscar el tema de Sangre Humana. Podemos decir, Blanco, en cierto punto que los 80s pues se vivía esta banda dentro del rock nacional, Alush Nahual, y bajo la línea o la línea under iba Sangre Humana, ¿verdad? Sí, así es. Los aplausos, las flores y los éxitos a Alush Nahual. Los inadaptados para el público, los que representaban a la gente común y corriente de a pie de la calle, Sangre Humana.
Ya después... Entiéndase, común y corriente en un sentido, porque la segunda guitarra era abogado y notario, Armando ingeniero y Girón ingeniero eléctrico, su servidor médico. Entonces, no es que fuéramos corrientes, pues, sino éramos estudiosos de una clase media. Claro, y claro. Hablando un poquito de eso, porque también lo hemos platicado en otras clases, que el músico es profesional. Hay doctores, hay ingenieros químicos, hay arquitectos, por supuesto, hay gente estudiada, preparada. No estoy diciendo que Luis Nahual no fueron profesionales, absolutamente no. En ningún momento, ellos también son profesionales. Así es. Pero como nosotros estábamos abajo, en el peldaño de abajo de lo underground, entonces no salían artículos de nosotros, nada, pues, porque éramos desconocidos para ese sector de la sociedad un poquito mayor. Ok. ¿Escuchamos la canción Visión Satánica? Por favor. Ok. ¿Y dejamos de tarea de una vez, Blanco? Sí, que me digan qué quise hacer con esa letra, qué quise decir con esa letra. Ok. Que escuchen la canción y que con sus propias palabras nos expresen qué fue lo que Blanco quiso dar a entender con esta rola. ¿Así es? Así es, exacto. Va, excelente. Bueno, entonces, al final vamos a indicarles por dónde van a mandar la tarea. Esperemos que ya el siguiente sábado ya la transmisión sea diferente. No vamos a tener estos inconvenientes. Y al siguiente sábado empiezan a venir los invitados. No vamos a decir quién es, tal vez durante la semana vamos a estar dando pistas. Pero el siguiente sábado tenemos un súper invitado, Blanco. Sí, por supuesto. Gran música. Vamos con el tema. Por favor, la tarea a escucharlo. Y vamos a indicarles por dónde van a mandar un pequeño video de no mayor de 1 minuto, explicando con sus propias palabras lo que para ustedes significa la canción de Sangre Humana, Visión Satánica. Vamos con la rola. Anaguernas, nadas atse seud noigna. Satán, ¿dónde llevará esta ruta que voy a comenzar? Canción que fue censurada en muchas radios, Blanco, canción polémica para algunos, pero el significado original vamos a platicarlo en la otra clase. Por supuesto.
Por ahí tenemos un comentario. Vamos a ver quién. Vamos a irnos al chat. Vamos a ir al chat directamente. Vamos a leerlos. Me encanta leerlos. Dice Estuardo. Sí, me dio escalofrío. Me dio escalofrío, dice por acá. Y dice ADM, pensé que solo a mí me había pasado. Claro que sí, compañero. Es el efecto. No estamos invocando nada. Vamos a aclarar, ¿verdad? No, pero acá lo que... No. Dice Angelita, maestro, ¿qué frase dijo al principio? ¿Estaba en latín? No, hagamos algo, Blanco, hagamos algo. La tarea va a ser analizar qué era lo que quería decir Blanco. ¿Qué era lo que? No. ¿Qué era lo que quería? Porque creo que les va a costar un poquito esa frase. Y el siguiente sábado, la siguiente, les contás esa historia, ¿verdad? Pero lo que necesito es que analicen la canción, ¿verdad? ¿Qué era lo que querías transmitir? Y luego el otro sábado, para que estén conectados con nosotros, disfrutando la clase, contás, ¿verdad? Realmente era esto, o lo que transmitíamos era esto y esto, ¿verdad? Para hacerse la dinámica y para dejarlos así un tanto con aquel sabor que pasaba ahí, qué pasó. como que algo no cuadra. Pero que lo diga Pierre. Ahí me encanta escuchar a Blanco esta introducción de la rola. Anahuernas natas atse seunoiknak. Oriarrenok leon misibate notanier nata. Ahí estamos. Wow. Tremendo. Y ese es el efecto de la música, señores. Este es el efecto del rock and roll. Y de eso se trata este curso. Por ahí tenemos un comentario de Alba Mariela. Dice, qué excelente volver a verlos y oír tan fabulosa música. Saludos para Alba Mariela. Ella ya nos había acompañado en las temporadas anteriores. Qué bueno. Bienvenida. Excelente. Y te digo les digo una cosa. Guerreros del Metal toca ahora Visión Satánica. Y para mí es algo indescriptible. Cuento un cachito porque es el falsete y ya no tengo la voz de antes, ¿verdad? Pero todavía lo saco. Pero qué rico tocar esa rola. Buenísimo. Pues bueno, nos quedamos en los años 70. Hablemos rápidamente de los años 80 para terminar ahí en la clase de hoy. Yo creo que estábamos tocando 70s y comienzos de los 80s y lo que pasaba, ¿verdad? Que era parte de la pausa, donde aparece Alush, donde está Lo Onder trabajando también, que van llevando gobiernos un tanto complicados también por ahí que no daban buen sabor de boca, pero también hay oportunidades a Lo Onder a demostrar, ¿verdad? Pero ya se mueve el núcleo, nuevo nombre de banda, ¿verdad? Blanco, que hablaríamos ya de Guerreros. Nuevo nombre de banda, nuevo estilo musical, nuevo sonido, nueva temática también. Entonces ahí aparece en el año 1987 Guerreros del Metal. Guerreros del Metal. Y que viene a ser yo creo que vino a evolucionar bastante, ¿verdad? Finales de los 80 nacen bandas que obviamente son de garage, que en los 90 comienzan a progresar y a hacer todo ese movimiento alternativo, que ya eso sería para una siguiente clase que hablemos de la historia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay tanto de qué hablar. Tanto que decir, sí. Y evolución de rock en Guatemala. Quiero leer los comentarios, si me lo permiten. Vamos a ir con el comentario de Estuardo, y gracias por preguntar, Estuardo. Excelente. ¿Cuál es el tema de la clase? ¿Es solo para la asistencia? Ok. Vamos a compartir en el grupo la asistencia, ustedes ahí la llenan, unos datos básicos, y le vamos a colocar primera clase, cuarta temporada. Primera clase. Este es un curso de actualización. En esta oportunidad lo trabajamos como un curso de actualización, así porque va a ser un curso un poco corto que en otras temporadas,
vamos a estar 9 sábados consecutivamente con ustedes, trayendo invitados. Hoy fue el inicio, hoy fue el resumen, platicamos un poquito y actualizamos un poquito algunos estudiantes, a los nuevos amigos que se conectaron con nosotros y que están confiando en este curso. También dice Ade Alice Cabrera, dice, wow, paso toda la semana estudiando y un montón más, dice, pero este curso, lo mejor de mi semana. Gracias. Qué bueno, buenísimo. Gracias. Aplausos para todos. Ok. 80. Gracias. Terminemos con los 80. Gracias. Bueno, los 80, una época de mucha convulsión política, convulsión social, gobiernos espantosos, hasta que aparece un gobierno, llamémosle el primer gobierno democrático. 1986. El gobierno de Vinicio Cerezo. Hubo más apertura y más libertad hacia la expresión de la música. Totalmente ya no hubo censura, ya no hubo bloqueo a los conciertos, ya no hubo bloqueo absolutamente a nada, más bien una apertura. Tanto así que yo logré conectarme con la licenciada Raquel Blandón, el ángel del metal, le llamo yo, mi angelito protector, que Dios la tenga en su gloria. Logré contactarme con ella, así de metiche, de puro metiche, porque no me invitaron, ¿va? Yo llegué al Plan Nacional de Juventud y oí que estaban hablando, iban a hacer un gran concierto. Yo ya había participado en los conciertos de la plaza, así de chute, pero ya después me tocó planificar los conciertos de donde originalmente se hacía el árbol, porque no era el árbol este que ven ustedes ahora, era el árbol de la plaza. Y con la licenciada trajimos a White Cross, trajimos a La Torre de Argentina, a Neón y Ninote México, Caifanes y Luzbel. Es decir, se pensaba hacer algo mucho más grande, pero lo que pude hacer, lo hice dando a conocer a bandas como Psycho, como Aitrium, que eran los preadictos. Sí. Los preadictos. De ahí salió Taz. De ahí salió Taz. Los di a conocer a ellos. A Radio Viejo también lo invité yo, aunque no sé si aquel lo reconoce o no, pero yo lo invité a la plaza cuando no los conocían ni sus papás, pero lo invité a participar en la plaza y la idea era montar un escenario que mínimo habían 10,000 personas, mínimo. Y eso ya es mucho que decir para un artista que toques ante 10,000 personas. Entonces, al llegar a enero, que fue la presentación más grande que ha habido en Guatemala, tal vez la de Ancona fue gigantesca, pero habían 60,000 personas. Y ya te imaginas tocar ante 60,000 gentes, todo lo que es la plaza central hasta el portal del comercio completamente lleno, saturado, no cabía un alma. Ahí fue mi gran debut como guerreros del metal. Mucha gente nos amó, mucha gente nos odió, pero igual ahí fue donde yo ya salí, me quité los pañales y ya empecé a caminar. ¿Cuál es el nombre de la rola, Blanco, donde está firmado ese evento en la plaza cuando estás con la camisa amarilla? Esa rola, hay dos, creo yo, que una es una camisa verde. O verde, creo perdón. Que una de ellas es Los Rockeros y la otra es Babilonia. Y ¿sabes por qué estaba de verde? ¿Va? Porque no teníamos dónde estar, no había stash, nada, no había nada. Nos fuimos a meter debajo de un camión y cuando me levanté me topé con el escape y me manchó la camisa de verde. Entonces ya no me daba tiempo a ir a traer el vestuario que tenía, que era un migabán, pantalón de cuero, camisa negra. Ya no me dio tiempo y tuve que quedarme así y así tuve que salir. Okay. Yo creo que tengo el fragmento, vamos a ver si es esta versión la que tengo, para incluirla un poco para que la veamos. Vamos a ver si esta es, si no, que tengo dos, si tengo dudas, yo espero que sea esta para no equivocarme. Ok. Vamos a ver con esta. Vamos a ver.
No, esta no es. No, esta no es. Yo quiero la versión en vivo. En vivo, sí. Ok, vamos a buscarla. Para mientras, por favor, repitamos la tarea, Blanco y Pierre. Repitamos la tarea mientras la busco. La letra de Visión Satánica, de Sangre Humana, la letra la hice yo. Que me digan qué era lo que yo quería transmitir con esa letra. Punto. Ok. Analicen la letra de la canción. Analícenla. Buenísimo. Vamos a ver si es esta la versión, porque esta si no la traíamos preparada, estamos buscándola y vamos a ver si es esta. Vamos a ver. No, tampoco. No, ese es el disco, el segundo disco. Jesús es un extraterrestre. ¡Qué rolón! ¡Babilonia! La verdad, esa es una rolona, pero más rolona que tu traida. Tremendo tema, Blanco de Sí, qué rolón, hermano, sí. Es profética, porque la hice antes de que pasara todo lo de Kuwait y lo de Irak. Y ya lastimosamente por la salida del bajista y todo lo que nos ha pasado, no hemos logrado grabar La caída de un imperio, que es la nueva rola, que se la dediqué a Persia, que es Irán. Ok. Por ahí tenemos una pregunta, Pierre, no sé si tienes a la mano. Bueno, solo decían para confirmar es realizar un video, ¿verdad? Luego dicen de 1 minuto. Exacto. El video en esta semana, por favor, lo van a subir al grupo de WhatsApp. Ahí suben el video de 1 minuto explicando la tarea. Y por favor, nuevamente repitamos la tarea, por favor, para que nos quede claro. La letra de Visión Satánica, ¿qué es lo que trato de decir dentro de esa letra? Ok. El significado queremos ver un video con su análisis de la canción, ¿verdad? Por favor, exacto. Por acá dice Estuardo, por acá tiene un aire a varón rojo, dice. El sonido. Podría ser definitivamente. Buenísimo. Excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta primera clase. Con inconvenientes y todo, y mil disculpas para los que no se pudieron conectar ahí en el grupo, siguen escribiendo. Vamos a corregir esto en esos días, la verdad. Como alguien colocó, ya la tecnología me aturde, se me complica. Por favor, Pierre, por favor, ¿tenés por ahí a Recursos Humanos? Mostráselo a Juan Pablo, por favor, para que no vuelva a suceder. Acepto la llamada de atención. Vamos a... Hombre, los guatemaltecos hacemos al corrilín todo puros chispudos. No se puede, pero lo inventamos. Y si no hay, pues a saber. Pero así somos los chapines. De algo hacemos. Bueno, palabra de despedida. Empezamos con Pierre, por favor. Hemos llegado al fin
al final, perdón, de esta primera clase de la historia, la evolución del rock en Guatemala, siempre agradeciendo al programa de Cursos Libres que nos permite esta cuarta temporada, y las que vendrán o hasta acá, no sé, no se sabe, pero estamos siempre en la lucha tratando de ir y enseñar a todos. Adelante, Pierre. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Blanco, muchísimas gracias a todos los compañeros que se conectaron. Creo que es muy interesante esta primera clase, haciendo remembranza a datos históricos dentro de la escena del rock y el metal en Guatemala. Y pues es un gusto estar nuevamente, poder compartir, como digo, 70 años de gloriosa existencia del rock en Guatemala. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Pierre. Y nos vamos con tus palabras, Blanco, por favor. Gracias a los Cursos Libres de la Universidad de San Carlos por darme esta oportunidad. A vos, Juan Pablo, a vos, Pierre, por estar con mi compañía. A ustedes que se conectaron, a los que no pudieron, pues lo lamento muchísimo. Les digo algo. Si yo tuviera que cambiar algo de mi vida, cambiaría algunas cosas, pero el haber escogido la música sobre mi profesión, jamás volvería a hacer lo mismo, volvería a repetir la misma historia. Soy el hombre más feliz de la tierra, ya soy un viejo, pero soy el hombre más feliz de la tierra de haber puesto y dejado un granito de arena dentro de la historia del rock en mi país y seguir colaborando para ese engrandecimiento del nombre de mi querida, bella y amada Guatemala. Que Dios me los bendiga, ya nos vemos, ya nos vamos, chao min, chop suey, guantán, hasta la vista, baby. Excelente, Blanco y Pierre. Bueno, solo quiero leer los últimos comentarios ahí de los amigos que se conectaron. Voy a descargar el video y lo voy a subir ahí al perfil al grupo de WhatsApp para que los que no pudieron ver, o si no, pueden ingresar y de repente lo puedan ver y lo puedan ahí revisar. Vamos a ver, Dani, Gregorio Iquité, ahí lo está viendo, saluditos para Dani. Dora Escalante nos comenta: gracias por su tiempo, por su conocimiento, maestros. Gracias por darnos siempre tan buenísimas canciones y anécdotas. Gracias, Dora. Gracias. También por ahí nos escribe también Argelita. Dice: nos dejaron picados, maestros. Excelente. No se sintió el tiempo, ¿no? El tiempo se pasa volando. Y sobre todo si es algo que nos apasiona y nos gusta. Bueno, entonces repitiendo, vamos a... Claro, adelante, amigos. Sabemos... Una cosa, perdón, Pierre. Perfectamente que nos está... Adelante. Para los que me siguen y son seguidores míos en la página de Facebook, yo inicié una franja que se llama Ven a disfrutar los acontecimientos paranormales con el Blanco. Y eso va a estar mañana, domingo, a las 8 de la noche, en mi página de Facebook, Blanco González Arevalo. No te lo pierdas, de verdad. Va a estar bueno. Gracias, perdón, Pierre. Excelente. No, claro, no, yo quería decirle, obviamente hacen falta muchos datos, infinidad, pues hay que seguir hablando de todo esto, ¿verdad? Y lo bonito, y para los que nos acompañan por primera vez, ya en las siguientes clases tendremos a un invitado, dígase, de diferentes bandas que nos acompañan y nos cuentan de primera mano cómo ven la escena, ¿verdad? Y van conociendo ustedes ahí, ¿verdad? Eso es, muchísimas gracias. Así. Excelente. Entonces, vamos a subir ahí la asistencia al grupo de WhatsApp, por favor de llenarla, repitiendo, primera clase, cuarta temporada, y hacer la tarea. Bueno, la tarea ustedes la tienen que subir para el día viernes. Tienen toda la semana, entre jueves y viernes pueden mandar su video, o si lo pueden hacer de una vez, fantástico, fantástico. Para que ustedes lo puedan grabar, puedan analizar la canción, escuchen la rola. Por favor, repitamos el nombre de la canción, Blanco. Visión satánica. De Sangre Humana. Sí. Ok. Bueno, dice otro mensajito y con esto nos despedimos. Dice
Qué rica clase. Me siento desestresada. Vaya, que lo disfruté. Muchísimas gracias. Y también, ya que estamos haciendo los anuncios, ¿verdad? También los esperamos. También tenemos un programa los días miércoles en TikTok. A veces lo hacemos en mi perfil de La Línea del Tiempo o lo hacemos en el perfil de Pierre, Historias del Rock. Miércoles 8:30 de la noche. También contamos historias, pero también ahí ya somos más guatemaltecos, ya el vocabulario, una palabrita. Ya es más coloquial que la misma antigua. Correcto. Es más coloquial. Por si nos ven el miércoles, no se vayan a asustar, por favor, los esperamos. Y siempre hablando del rock y metal de nuestras bandas favoritas. Entonces, mil gracias, nos vamos. Y en el curso nos vemos el siguiente sábado. Y hasta pronto, queridos amigos. Gracias, compañeros, gracias. Thank you.